¿Qué tal, amigos? Este es el podcast de Abogados 2.0, en el cual vamos a hablar del procedimiento de divorcio en general en sus diferentes tipologías legales. Y bueno, en este sentido vamos a platicar. Soy el licenciado Juan Alberto Márquez. Buenas tardes, soy el licenciado Ramón Silva Rosales. Y bueno, vamos a platicar principalmente lo que es el divorcio. El divorcio en sentido estricto, pues cuando sirve para disolver el vínculo matrimonial entre dos personas. Y esta situación se lleva a través de un procedimiento legal. Procedimiento legal que, bueno, hay de diversos tipos, ¿no es así, licenciado? Sí, así es. Bueno, la legislación todavía a la fecha del día de hoy nos marca 4 formas en las cuales se puede disolver el vínculo matrimonial. Uno de ellas es el incausado, número 2, el voluntario, notarial y el administrativo, que todavía nuestra legislación en materia civil del Estado de México pues hace referencia a ellos. Bien, después de emitida la sentencia de disolución de vínculo matrimonial, el juez da 5 días para que las partes produzcan sus pretensiones. Estas pretensiones ahora sí ya es la demanda. Así es, sí, ahí ya vamos a hacer las peticiones que quedaron inconclusas en la primer parte del divorcio, las cuales pues obviamente es la pensión alimenticia, la guardia y custodia, régimen de convivencias y hasta la disolución de los bienes. Sí, así es. En ese sentido, si es que no se llegó a un convenio, ya se establece ahora sí la demanda. Ahora sí ya es la controversia en cuanto a los puntos que en la primera etapa de conciliación no se llegó a un convenio. En ese sentido, pues ya sería ahora sí la demanda, ¿no? Como sí, tal. Ya sería como tal. Igual de igual manera tendríamos 2 audiencias, ¿no? Que es la inicial y hasta en su momento llegar a la principal, ¿no? Al desahogo de todas y cada una de las pruebas que nosotros exhibimos. Ahora, hay que dejar algo ahí muy claro para todas las personas. No quiere decir que si se cumplen posteriores a esos 5 días perdemos nuestro derecho. Ya no lo podemos hacer en ese mismo juicio donde iniciamos el divorcio. Sin embargo, en juicio diverso también podemos llevar a cabo esas pretensiones, ¿no? Así es. En ese sentido, pues obviamente quedaría establecido ya finalmente el procedimiento de divorcio, pero sí cabe aclarar que en la primera etapa ya se queda fijada la disolución del vínculo matrimonial, en el cual ya se puede inscribir en el registro civil dicho tema, y posteriormente pues ya el tema de la guardia y custodia, pensión alimenticia, régimen de visitas y convivencias y disolución de los bienes, pues ya se puede ver en la segunda etapa, pero eso ya quedaría como segundo término al principal, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento en general del divorcio incausado. Cabe aclarar que cada uno de los asuntos tiene sus particularidades y no todos son de manera igual, que las circunstancias se vayan acomodando. En ese sentido, pues cada uno se tiene que estudiar, cada una de las situaciones en particular se tiene que estudiar para que podamos llegar a un buen convenio o un buen procedimiento de divorcio incausado, ¿no es así, licenciado? Sí, de hecho, acaba de tocar un punto muy importante, Lick, en cuestión a que cada caso hay que darle su empeño. Es muy importante eso, ¿no? Lo que se trata de hacer es de que nosotros, a cada uno de los clientes, el trato va a ser el mismo. Sin embargo, la forma en que vamos a manejar cada uno de los juicios referente a la persona, pues es diferente, ¿no? Cada uno es especial y por lo tanto se le dedica ciertos puntos importantes, ¿no? Dependiendo de las circunstancias que los conllevaron a llevar a un juicio de divorcio. Así es. Bueno, pues ahora vamos a pasar con lo que es el divorcio por mutuo consentimiento en el Estado de México. Se llama, ahora se va a llamar divorcio bilateral. Según el Código de Procedimientos Civiles y Familiares, bueno, obviamente Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para el Estado mexicano. En ese sentido, bueno, este procedimiento tiene la misma particularidad similar a la anterior, pero aquí con la situación de que debe ser solicitado por los dos contrayentes. Si no es solicitado por los dos contrayentes, este procedimiento no se puede llevar a cabo. Cabe aclarar que en el Estado de México se puede llevar en 2 vías. En el juzgado tradicional familiar que competa en el territorio donde se pretenda disolver el vínculo matrimonial, o también en el juzgado familiar en línea del Estado de México. Ese se encuentra en Toluca, la sede, pero todo se lleva en línea.
Aquí la particularidad de este procedimiento, pues obviamente es que es más rápido, más fácil y más sencillo para las partes. Aquí el tema es que las partes deben de estar en común acuerdo, ¿no es así, Lick? Sí, así es. Este juicio, pues obviamente es ante un juez en materia familiar. Los documentos base de esta acción no contenciosa, porque es no contenciosa, pues son los mismos que el incausado, nada más que vamos a agregar una más, ¿no? Que es el de gravidez. Así es. Por si es que en un momento dado mamá se encuentra embarazada. Este divorcio pues obviamente es más rápido, escrito inicial de demanda, recuerden, término legal de 72 horas, 3 días, en lo que se emite en un acuerdo admisorio. En ese mismo acuerdo admisorio pues obviamente ya vamos a tener fecha y hora fijada respecto a nuestra audiencia. Solamente es una audiencia en donde van a sentarse las partes y van a ratificar ese convenio que establecieron desde un principio, ¿no? En su escrito inicial. Así es. En este sentido, pues debe de estar establecido en el convenio guardia y custodia, pensión alimenticia, cómo se va a garantizar la pensión alimenticia compensatoria también, cabe aclarar eso. Pensión alimenticia compensatoria del que se dedicó al hogar y al que se dedicó a trabajar, se lo tiene que proporcionar a que se dedicó al hogar. Puede ser hombre o mujer, bueno, esto no hay un género específico, si nos ha tocado ver el caso de que la esposa le tiene que pasar pensión alimenticia compensatoria al padre porque se dedicó al hogar durante el matrimonio. Y también se establece la disolución de los bienes y en ese sentido se establece ya todo el convenio especificado en lo que es el divorcio voluntario. En ese sentido, una vez establecido todas esas partes en el divorcio voluntario o bilateral, ya llamado así en el Código de Procedimientos Civiles y Familiares, ya se finalizaría este procedimiento en una sola audiencia. Ahí, ¿qué pasa en esta audiencia? Pues obviamente nada más es el tema de ratificar el convenio. El juez va a estudiar el convenio, si está apegado a derecho y no a consideración de su señoría, no contraviene ningún derecho ni de los niños ni de los que se quieren divorciar. Bueno, pues obviamente se aprueba el convenio. ¿No es así, Lick? Sí, de hecho, bueno, ahí hay un punto muy importante que también deberíamos de comentar sobre la pensión alimenticia, ¿no? Hay que recordar que nuestra legislación en materia civil respecto al Estado de México nos hace referencia que una pensión máxima para hijos es hasta un 50%, para mamá un 30% y para papá un 20%, ¿no? Siempre y cuando pues alguno de los cónyuges se haya dedicado al hogar o haya contraído, ¿no? También hasta una enfermedad grave dentro del matrimonio, también se debe de compensar esa enfermedad. Ahora bien, si no tenemos nosotros un trabajo fijo o no se va a catalogar por porcentaje, no se va a imponer un salario mínimo diario o una UMA. Hay varias personas que dicen que la UMA ya no está en vigor, que ya no está funcionando, sin embargo, los jueces en materia familiar todavía la consideran. ¿Por qué? Porque pues obviamente, como lo comentamos hace un momento, las circunstancias de cada una de las partes pues pueden ser diferentes, ¿no? Así es también su capacidad económica, su capacidad de obviamente de tener oportunidades y bueno, en ese sentido se establecen las pensiones alimenticias y bueno, ya en la única audiencia que hay, pues si no hay mayor problema, el juez el convenio lo eleva a cosa juzgada, que nosotros en derecho lo conocemos que ya es una sentencia, y elevado a la cosa juzgada, pues obviamente se tiene por liquidado ya todo en el matrimonio. En ese sentido establece la disolución de vínculo matrimonial, también establece que el convenio se eleva a cosa juzgada y ya esta situación finaliza con la sentencia que emite el juez. Incluso en un juzgado familiar en línea, en ese momento ya emite la sentencia y cuando termina la audiencia ya emite la sentencia de manera electrónica y ya puede ser inscrita en el registro civil esta sentencia y también acatar la orden judicial de esa sentencia a partir de ese momento. Y en ese sentido, pues ya las personas quedan debidamente notificadas de la sentencia de divorcio y sus consecuencias legales que conlleva el convenio que ya ratificaron ante el juez. ¿No es así? Sí, nada más hay que también tomar en consideración que ese convenio que se ratifica lo podemos modificar en algún momento determinado, ¿no? Recuerden, la pensión alimenticia lo marca la ley, ¿no? Que es hasta los 25 años si es que nosotros los hijos siguen estudiando ininterrumpidamente.
Si en algún momento alguno de ellos deja de estudiar, pues no es como dejarle de dar pensión y se acabó, ¿no? Tenemos que dar apertura a un juicio diverso, porque esa ya fue cosa juzgada. Damos apertura a otro juicio diverso en donde pues vamos a hacer la cancelación de la pensión, ¿no? Sí. No quiere decir que ese convenio pues va a quedar en su totalidad por siempre. No, en las circunstancias van modificándose, van ¿no? modificándose, así es. Ahora, también hay algo muy importante que debe tomar en consideración la gente referente a que no porque el juez los divorcie y ya tengan una sentencia, ya se acabó ahí el juicio, ¿no? O sea, bueno, el procedimiento como tal, mucha gente lo deja inconcluso y posteriormente, después de 10, 15 años, vienen por su sentencia, ¿no? Y nos Así ha es. pasado aquí en la oficina. Bastante. Entonces, bastante. Entonces, hay que recordarle a la gente que es muy importante que una vez que ustedes tengan su sentencia, pues hay que seguir con el trámite puramente. Ya acabamos con el judicial, ahora vamos con un trámite Administrativo. puramente administrativo, ¿no? ¿Ante quién? Pues obviamente ante el oficial del registro civil, el cual tuvo conocimiento de ese matrimonio. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues obviamente hacer la inscripción de esa sentencia en el registro civil para levantar el acta de divorcio. Así Recuerden, aquí en el Estado de México, pues todavía existen esas actas. En la Ciudad de México ya no. Ya es una anotación ahí en observaciones en el acta de matrimonio y con eso se da por disuelto ese vínculo, ¿no? Sí, cada una de las entidades federativas, hay unas que emiten acta de divorcio, otras que no emiten más bien es una anotación marginal al acta de matrimonio y con eso se da por finalizado el vínculo matrimonial para que las personas queden en aptitud de contraer nuevas nupcias. Pasemos a los siguientes procedimientos que son muy similares, pero son llevadas a cabo en distintos, uno es en autoridad, otro es en notario. Vamos con el divorcio notarial. El divorcio notarial, pues obviamente como su nombre lo dice, es tramitado ante notario. Pero con la particularidad de que no debe haber bienes que liquidar, no debe de haber hijos en el matrimonio y solamente debe ser la disolución del vínculo matrimonial. En ese sentido, en la disolución del vínculo matrimonial sería lo único que se tenga que haber ante notario. Esta situación se puede hacer con cualquier notario que sea competente en el territorio donde fue el último domicilio en común. ¿Ok? Por ejemplo, se casaron en la Ciudad de México, pero vivieron en el Estado de México. En el Estado de México es donde se tienen que divorciar con un notario y luego inscribir la notación marginal en el registro civil de la Ciudad de México. Esto puede ser posible, pero, le vuelvo a repetir, sin ningún hijo y sin ningún bien que liquidar y sin pensión alimenticia entre las partes que se deben de proporcionar. Es en el sentido que se debe de establecer este divorcio. También algo similar con el divorcio administrativo. Administrativo, sí. De hecho, estos dos divorcios, tanto el notarial como el administrativo, pues no son de cierta manera judicial, no vienen establecidos porque hablan sobre la familia, no sobre que es un interés público. Sin embargo, son puramente administrativos. Ante la notaría, como ya se hizo mención, hay que recordar una situación que se emite. El notario no nos va a emitir una sentencia, va a levantar nuestro divorcio a una escritura pública. ¿Qué es lo que hacen los notarios? Escrituran algún documento o algún acto que nosotros vayamos a realizar. Ahora, hay que tomar también algo muy importante del divorcio notarial, es que ya no tenemos que hacer exhortos. Así es. Ahorita estábamos diciendo, el licenciado estaba diciendo, se casaron en la Ciudad de México y vivieron en el Estado de México. Si lo hacemos de manera judicial, tendremos que girar exhorto del Estado a la Ciudad de México para poder entrar al territorio. Y más sin en cambio, dentro del notarial, ya no tenemos que hacer ese exhorto. Manda la orden directamente al notario. La manda la orden directamente al notario, al registro civil donde contrajeron matrimonio para la disolución del mismo, ¿no? Y también, pues obviamente de ahí se desprende lo que es el divorcio administrativo, ¿no? Que en este caso, pues va a ser ante una autoridad del registro civil, ¿no? Así es. En este caso debe ser el administrativo llevado a cabo con las mismas características del divorcio notarial. Debe ser llevado y tramitado en donde se casaron forzosamente. Este trámite administrativo de divorcio no debe de haber bienes, no debe haber hijos y no debe haber pensión compensatoria entre las partes y nada más se debe de tratar el tema de la disolución de bienes.
En ese sentido, se establece administrativamente y con un trámite muy sencillo en el registro civil donde se casaron, pero solamente con estas características. De otra manera, debe de ser forzosamente llevado de manera judicial. Sí, siempre y cuando, pues obviamente, estos dos divorcios administrativos no permitan que existan hijos menores de edad, ¿no? Porque si no, sí porque hay tendría controversia, que ser, o hay intereses de los menores. Exactamente. Entonces, ¿quién vela por esos intereses? Pues su señoría, las autoridades competentes, ¿no? Así es. Entonces, por eso es importante ese tema. Por eso es muy poco probable que puedan llevarse a cabo los divorcios ahí, porque estas son las características. O sea, no debe de haber ninguna controversia, ningún interés de ningún tipo en el divorcio, porque si no, de otra manera, sería de manera judicial que lo tendríamos que verificar este divorcio. Bien, el Código de Procedimientos es... Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que recientemente ha entrado en vigor, ya establece lo que es el divorcio bilateral. Es muy similar al divorcio notarial administrativo, pero pues obviamente le cambiamos de nombre, ¿no? Sí, de hecho es lo que ya hay que ponernos a estudiar todo este código nuevo porque ya está en vigor. Estábamos verificando que el divorcio voluntario, bueno, no sabemos todavía porque, bueno, este es procedimental. Así es. Necesitamos nuestro código civil para ver cuáles son las reformas que se van a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque aquí ya nos habla de un divorcio bilateral a partir de su artículo 654. Asimismo, en sus últimos artículos de ese capítulo segundo del divorcio, nos hace referencia a que el divorcio bilateral ya va a... O sea, ya no va a ser divorcio notarial o divorcio administrativo, va a ser divorcio bilateral. Exactamente. Y se puede llevar judicial, notarial o ante administrativo, el oficial del registro civil. Así es. Entonces, en ese sentido, pues es algo similar a lo que ya habíamos comentado, pero ahora en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues obviamente ya está homologado este tema a divorcio bilateral. Así se homologa esta definición de divorcio voluntario, divorcio notarial y divorcio administrativo o del registro civil. Se homologa en este simple nombre, pero pues obviamente cada una de las entidades federativas debe ir adoptando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para que pues obviamente tengamos un procedimiento de divorcio homologado y sin tantas complicaciones y sin tantos criterios regionales de cada uno de los estados, ¿no? Sí, al fin de cuentas es la disolución del vínculo matrimonial y no debería de haber ningún cambio, ¿no? Pero sí es de gran importancia hacer de referencia esa nueva terminología. A lo mejor es lo mismo, es la misma situación, es el mismo procedimiento. Sin embargo, las terminologías, pues es también algo muy importante para no confundirnos y que para ustedes, aquellas personas que nos ven, pues obviamente quede claro, ¿no? Sí, y también hacer hincapié, pues que aquí estamos ya a la vanguardia de lo que es tanto la cuestión del nuevo litigio, también como de las reformas que ha habido recientemente a los códigos civiles y familiares, tanto nacionales como locales. Entonces, nosotros seguimos en continuo estudio y por eso les estamos compartiendo estas características nuevas que hay en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y que se deben de tomar mucho en cuenta porque de aquí en adelante vamos a estar platicando a través de estos códigos, ¿no? Estaría ver también lo de las asociaciones, ¿no? Que a la gente les interesa bastante. En el próximo podcast vamos a hablar de las asociaciones. A las nuevas reformas con base a las reformas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y en el próximo podcast, no se lo pierdan, vamos a hablar de las sucesiones tanto intestamentarias como testamentarias. Y en el Estado de México se establece una situación especial en cuanto al procedimiento de sucesiones. Y vamos a hablar de eso. Y bueno, pues sería todo por este podcast. Recuerden que nos deben de seguir en YouTube, en Facebook, en Instagram y también ya estamos en Spotify. Este podcast se transmite a través de Podcast Spotify y lo pueden escuchar completo ahí. Nos vemos para próximos podcasts. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.